el poder de una oración persistente. Por favor, repítalo conmigo y dígalo: el poder de una oración persistente. Quiero que me acompañe, por favor, a lo que dice la palabra del Señor en Mateo 15, verso 23. Dice así: pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. Antes de entrar a fondo a la historia de esta mujer, el texto que leímos anteriormente me lleva a reflexionar en algo, y es: ¿qué pasaría si yo tuviera la oportunidad, o si usted tuviera la oportunidad de ver a Dios, pero de verlo cara a cara, y que en ese momento que Dios le da la oportunidad de verlo cara a cara, usted esté en su mayor necesidad de la vida, en la necesidad más grande de su vida, y que en ese momento de levantar la petición delante de Dios, es decir, que usted esté con Dios, y que en el momento de levantar esa petición de necesidad, viendo a Dios cara a cara, en un momento en su vida llena de angustia, de desesperación, él decida ignorarlo y él decida darle la espalda? Estoy hablando de una manera literal. Y sabemos que Dios jamás de los jamases haría algo así, pero en la historia de esta mujer veo por primera y única vez a un Jesús que se niega para darle bien a alguien. Jesús nunca se negaba. Alguien que le pedía un milagro, ahí estaba Jesús para dárselo. Alguien gritaba por algo, Jesús decía: vengan, traiga lo que necesitas. Pero es la primera y única vez que yo veo a un Jesús que está negado, que no quiere hacerle un milagro a alguien. Si le sucediera algo así, de que Dios se niega a hacerle algo, de que Dios se niega a darle un milagro, yo creo que es probable que dejemos la fe. Muchos de nosotros dejaríamos la fe. Piensa en el hecho de que muchas veces usted y yo nos desanimamos por cosas triviales. Muchas veces nos desanimamos porque Dios no nos habla. Nos desanimamos porque vino un profeta de Dios y quizá le profetiza a todos los que están alrededor, pero a nosotros no nos profetiza. Nos desanimamos porque no nos atendieron una consejería. Es que yo estuve pidiendo que me aconsejaran desde hace 2 meses, desde hace 1 mes. Entonces, como no me atendieron, entonces yo estoy desanimado y no vuelvo. Nos desanimamos porque alguien de la iglesia no nos saluda, nos mira mal, nos hace mala cara. Ahora imagine que él, directamente Dios, ignore su vida y le diga: no te voy a hacer un milagro. He sabido de mucha gente que se enojó con Dios porque no recibieron lo que querían, como el hecho de quizá de pronto estar enfermos y querer una sanidad, o tener una puerta, o querer una puerta, que Dios abriera una puerta, y clamaron a Dios para que Dios les abriera la puerta, pero Dios nunca les abrió la puerta. Quizá de pronto le pidieron a Dios que les resolviera una situación financiera y no sucedió, entre otras cosas. Entonces, cuando vieron que Dios dijo un no frente a sus peticiones, simplemente decidieron apartarse de Dios. Y no solamente apartarse de Dios, sino que muchos decidieron confesar, o más bien declararse ateos por una situación trivial que sucedió en su vida, en la cual Dios no respondió. Y ante esto quiero que tenga presente algo, por favor, en esta noche, y es: Dios no está obligado a darle a usted lo que usted le pide a Él. Se lo repito: Dios no está obligado a hacerle milagros. Dios no está obligado a contestarle oraciones. Si Él quiere, lo hace, y si Él quiere, no lo hace. ¿Por qué le digo? Porque a veces en medio de nuestra impotencia, cuando nosotros no vemos respuesta de Dios, decidimos negar la fe, repito. Y entonces empezamos a decir: es que yo ya no creo en Dios, es que yo no voy a volver a esa iglesia, yo no voy a volver a orar, yo no voy a volver a leer la Biblia. En realidad usted es el afectado, no es Dios. Yo quiero que usted tenga presente algo: Dios ya lo tiene todo. Él es el dueño del cielo, de la tierra, del universo y de todo lo que existe. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Él es el todopoderoso, el gran yo soy. Él no depende de nadie. Él lo tiene todo. Así que en realidad quien pierde es usted. Si usted decide: yo no voy a creer en Dios porque no me respondió, quien pierde es usted. Yo no voy a volver a la iglesia porque Dios, yo siento que no me habla, el que pierde es usted, no Dios.
Y en realidad nosotros tenemos ese instinto de manipulación con Dios. Pensamos que Dios lo podemos manipular como manipulamos a alguien. Si no me contestas, entonces no te vuelvo a hablar. Si no me respondes el mensaje, entonces te bloqueo. Usted lo puede hacer con una persona y manipular de esa manera, pero con Dios no. Porque Dios no es un hombre. Dios es Dios y a Él no lo puedes manipular. Y todo lo que tú hagas, el darle la espalda a Dios, el dejarle de hablar, el no volver, el negar tu fe, te afecta a ti. Por eso yo quiero que usted tenga presente algo en su vida, iglesia, y es: si el sí de Dios, el sí que Dios establece sobre tu vida, es porque te ama. Pero también el no que Dios establece sobre tu vida es porque te ama. Si Dios te abre una puerta, es porque te ama. Y si Él te cierra una puerta, es porque te ama. Si Dios te lleva a un manantial, es porque te ama. Pero si Dios en su propósito te lleva a un desierto, es porque te ama. Todo lo que Dios hace por ti jamás lo hará para dañarte. Todo lo que Dios hace por nosotros es porque nos ama. Aunque nuestra mente limitada, iglesia, no entienda los procesos de Dios, yo quiero que usted comprenda: toda acción de Dios es perfecta en mi vida. Todo lo que Dios hace por ti siempre será perfecto. Comprendiendo esto, una de las cosas que usted tiene que entender en su vida es que yo debo caminar por lo que creo y no por lo que siento. Algo que nos permite aferrarnos a Dios es algo que no nos permite aferrarnos a Dios. Conocer a Dios es nuestra lógica y el hecho de que necesitamos sentir. Somos de esa gente que queremos sentir, palpar, ver. Y si tú deseas recibir algo de Dios, debes entender que Dios no se mueve bajo nuestra naturaleza humana. Es decir, hay gente que no cree en Dios porque no lo siente. Hay gente que no cree en Dios porque no lo ve. Hay gente que se desanima porque cuando va a orar no siente a Dios. Y yo quiero que usted comprenda algo, y es que cuando yo busco a Dios, yo no lo busco por sentires, yo lo busco porque yo creo en Él. Los sentires son carnales, los sentires son humanos. Yo en este momento siento calor. Ese calor es parte de la atmósfera humana que hay acá. Si vas allá afuera vas a sentir frío. No tiene nada que ver con algo espiritual. Es algo que se mueve dentro de nuestra atmósfera humana. Y a veces nosotros queremos en esta carnalidad, en este cuerpo mortal, ir ante la presencia de Dios y sentir su gloria. Claro, Él la puede manifestar. Y sé que muchos de nosotros hemos sentido la presencia de Dios llenándonos, sustentándonos, levantándonos. Lo hemos sentido. Pero cuando yo voy a buscar a Dios y me arrodillo y yo no lo siento, una de las cosas que hace la fe en mi vida es esta: Señor, no te siento, pero estoy seguro que tú estás aquí. Yo no camino con Dios por lo que yo siento. Yo camino con Dios por lo que yo estoy convencido de lo que Él es en mi vida. Si Él no me habla, yo sé que Él me escuchó. Si yo no lo siento, no importa, yo sé que Él está aquí. Yo sé que Él está conmigo. Yo sé que Él está peleando por mí. Si yo siento que los problemas me están abrumando, yo sé que Dios está haciendo algo a favor de mi vida. Escúchame, iglesia, a Dios lo conocemos, a Dios lo seguimos, no por lo que sintamos, sino por lo que creemos. Ahora, al volver a la historia de esta mujer, en principio ella tenía muy pocas probabilidades para recibir un milagro. Por su trasfondo cultural, se lo voy a explicar. Los judíos llamaban a los de esta zona, ella dice la Biblia que era una mujer sirofenicia, es decir, que tenía una mezcla entre Siria y Fenicia. Y la mezcla de esta cultura simplemente se la resumían como cananeos. Y a los de esta zona, los judíos los llamaban perros gentiles o perros infieles. Lo que nos da a entender obviamente que no eran bien vistos ante los judíos y que era un pueblo completamente rechazado. Esa zona era poblada de muchísimos judíos. Por lo tanto, esos cananeos sabían, eran conscientes que la categorización que los judíos le daban a ellos son perros gentiles, son perros infieles. Ellos ya estaban acostumbrados a tener ese apodo en sus vidas. De modo que si Jesús intentaba hacer un milagro en esa zona, sería un escándalo. Porque al no ser bien vistos los cananeos, los sirofenicios, entonces si Jesús se atrevía a hacer una campaña, o si Jesús se atrevía a hacer un milagro, iba a alborotar a toda la cultura, a toda la comunidad judía, y se iba a meter en muchos problemas y en escándalos.
Entonces, esta mujer en realidad no tenía esperanzas para recibir un milagro. Por eso, en primer lugar, quiero decirle que una oración persistente supera las barreras. Repítalo conmigo, por favor. Una oración persistente supera barreras. La mujer tenía una hija y esta hija estaba poseída por un demonio. Así lo dice la historia. Y es en esta necesidad de ver a su hija libre que ella es motivada a buscar a Jesús, que ella se desespera para poder ir a aquel que le puede dar libertad a su familia. Ten presente que hay ocasiones en las cuales Dios te hace pasar por ciertos sucesos difíciles para que tú te acerques a Él. La mujer tenía un problema y ese problema la acercó a Jesús. Hay muchos de nosotros que Dios nos mete en problemas porque si no es a través de ese problema no te acercas a Jesús. Hay muchos de ustedes que están aquí en esta noche escuchando la palabra porque si su hijo no se hubiera metido en el alcohol o las drogas, usted no estaría acercándose a Jesús. Hay muchos de ustedes que están pasando por una situación difícil económica y Dios hizo que tú pasaras, porque si no fuera así, tú no estarías en este lugar. Muchas veces Dios tiene que utilizar los desiertos de la vida para que tú y yo nos acerquemos a Él. Y creo que de alguna manera Dios tuvo que tocar a la hija de esta mujer para que ella pudiera acercarse al hombre que realmente le daría esperanza, que era Jesús. Los cananeos eran conscientes que los judíos, repito, tenían un rechazo bastante evidente. Y mire lo que dice Marcos capítulo 7, verso 24. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Jesús fue allí no para ministrar públicamente a la gente, sino para tener un poco de aislamiento. Jesús se va a esa zona porque Él quiere instruir a sus discípulos. Jesús le estaba dando muchísimo a las multitudes, milagros, parábolas, sermones a las multitudes. Así que Jesús tomó una decisión y dice: me voy a apartar, muchachos, con ustedes 12, porque quiero tener un tiempo de discipulado con ustedes donde nadie interfiera. No queremos hacer milagros a nadie, quiero discipularlos a ustedes, quiero ministrarlos a ustedes, quiero orar por ustedes. Así que vayámonos en secreto, que nadie se entere, y vamos a tener ese tiempo nosotros. Por eso es que no quiso Jesús que nadie supiera que Él estaba en esa zona. Pero el punto es que Él no pudo esconderse, porque las noticias de su poder sanador habían llegado a esa región antes de que Él llegara. La noticia se extendió, Jesús va a esa zona. Lo que me llama la atención es que si esta zona se enteró de que Jesús iba a llegar a ese lugar, ¿por qué solo una mujer buscó el milagro? ¿Por qué no toda la gente que estaba ahí, sabiendo que Jesús siempre era un Dios de gracia, que se juntaba con el publicano, que se juntaba con el pecador? ¿Por qué solo una mujer buscó el milagro? Lo que pasa es que lo que no es importante, dejamos de querer insistir. ¿A qué me refiero? Una oración persistente siempre va a interrumpir el cielo. Al esta mujer identificar a Jesús, no dudó en levantar un clamor que la gente escuchó. Ella sabía que no era bien vista, pero dijo: yo voy por el milagro de mi hija. Los que estaban a su alrededor, me imagino que veían a esa mujer rogándole a Jesús por un milagro. A ella no le importó lo que pudieran opinar sus conciudadanos. A ella no le importó el juicio que pudieran darle los judíos. Ella clamó, pero se interpuso un obstáculo bastante fuerte. ¿Y sabe quién fue? El puente que la podía conectar con Jesús, sus discípulos. Y mire lo que dice Mateo 15:23. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron, nos está molestando con sus súplicas. Parece ser que los discípulos entraron a ser un poco insensibles con la necesidad de esta mujer, y los entiendo. A ver, los discípulos llevaban 3 años con Jesús, y los 3 años estaban cansados de que a los discípulos siempre los buscaran para que les hicieran un milagro. Imagínese usted estar bien tranquilo acá sentado y discípulo de Jesús: ay, ese camina con Jesús, venga, disculpe, ¿será que usted me puede tener una citica con Jesús? Es que estoy enferma y yo sé que Él hace milagros. Y a los 5 minutos y una cola entera, y todos los días gente buscándolos para hacer milagros. Y ellos estaban emocionados porque en esta ocasión ellos dijeron: por fin nos estamos librando de toda esta gente, vamos a tener un tiempo con Jesús. Y justo cuando se sentían libres, vino una señora a fregarles la vida para que Jesús les haga un milagro. Entonces ellos estaban de alguna manera insensibles, pero entendible, porque querían tener un espacio con su maestro. Pero eso también
me lleva a mí a pensar y a tener una interpretación. Y es que muchas veces quien mata nuestra fe es la misma gente espiritual de la iglesia. A veces quien corta nuestro puente con Jesús es la misma gente que lleva años dentro de la iglesia y que a pesar de que lleva años dentro de la iglesia es inmadura y corta la fe de muchos y destruye la fe de muchos y mete veneno a muchos. Entonces, claro, estás desanimando gente. En vez de tú acercarlos a Dios con tus conductas, con tus palabras, con tus cosas, estás alejando a muchos del milagro que necesitan y que pudieran recibir de Dios. Ay, es que estoy pasando por un momento tan... No, yo creo que no, ni hable con el pastor, ni busque oración, no, eso ya no tiene solución. No, mejor dicho, usted resígnese de ese problema y con ese problema se muere. Y a veces nosotros somos los que cortamos el puente con Jesús. Los que caminan con Jesús a veces parecen ser las personas que nos alejan del Padre. Pero algo sí es claro, es que el hombre se cansa de nosotros, pero Jesús no. ¿Me escuchó? El hombre se cansa de nosotros, pero Jesús no. De usted se puede cansar su amigo, su amiga, su familiar, el pastor, el líder, el supervisor, quien sea, pero Jesús no se cansa. Y si tú todos los días te arrodillas delante de Dios a pedir lo mismo, Jesús no se va a cansar de escucharte y va a resolver tu problema en el nombre de Jesús. Y entonces están los discípulos, y los discípulos tienen una actitud que le dicen: dile a esta mujer que no moleste, que se vaya. Y la mujer sigue clamando. ¿Sabe por qué? Porque la mujer dijo: escuchen bien, yo no estoy aquí pidiéndole un milagro a ustedes de los discípulos, estoy pidiéndole un milagro a su maestro. Usted no busca a los discípulos, usted busca al maestro de los discípulos. Usted busca el milagro no en un pastor, usted busca el milagro en el Dios que estableció a ese pastor. Un hombre no puede hacer milagro, pero mi Dios sí lo puede hacer. Y esta mujer lo tenía claro y dijo: voy a buscar el milagro de Jesús. Yo no le estoy rogando ni a Pedro, y aunque Pedro se enoje, ni le estoy rogando a Juan, ni le estoy rogando a Mateo, ni le estoy rogando a fulano, le estoy rogando a Jesús. Y no me importa si yo pongo incomodidad en estos 12 discípulos, yo voy a seguir clamando por mi milagro. Eso es lo que hizo esta mujer. Porque es que el amor de una madre es impresionante. Nada ni nadie puede interferir ni detener el amor de una madre. ¿Cuántas madres hay aquí? ¿Cuántas de ustedes han suplicado por sus hijos? Han clamado por sus hijos. La oración de una madre tiene poder. ¿Me escuchó, mujer? La oración suya tiene poder. Me atrevo a decir que su oración es más poderosa que cualquier otra oración que usted pida. Su oración tiene el poder de trastornar las tinieblas. Su oración tiene el poder de mover la mano de Dios. La oración de una madre es tan poderosa que usted puede creer que cuando impone sus manos sobre sus hijos hay libertad y estás acumulando algo para que Dios actúe. Una madre que ora persistentemente tiene que ser escuchada. No dejes de clamar por lo que tanto necesitas en tu familia. No dejes de doblar rodillas. Pastor, ya llevo 10 años doblando rodillas por mis hijos. Síguelo haciendo. Si tú sigues persistiendo, la oración de una madre puede mover el cielo entero. Tú sigue orando, tú sigue clamando, tú sigue ayunando, porque yo creo que si tú tienes fe y si tú no renuncias a la oración y al clamor que has hecho, tendrás que ver el milagro que has pedido, y no te vas a morir sin antes ver lo que por años has clamado a Dios en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, diga amén. Créalo en el nombre de Jesús. El punto es que muchos han abandonado la oración. ¿Y sabe por qué abandonan la oración? Porque nunca fue importante. La oración que usted abandonó es porque nunca fue importante. Porque cuando algo es importante para mí, yo clamo y clamo y clamo y clamo. No me importa si llevo días, meses, años. Yo quiero decirte, persiste igual que esta mujer sirofenicia. Sigue clamando. Algo que es importante no se deja a un lado. Algo que es importante, yo sigo metiéndole oración. Al muchos no ver la respuesta de Jesús, deciden confiar en lo que el hombre, el mundo y Satanás ofrece. Entonces confían en la medicina que los lleva a una autodependencia, confían en la brujería, confían en los vicios, en la cultura que vivía esta mujer. Ella pudo haber tomado otra decisión. Ella tenía una cultura corrupta espiritualmente, una cultura donde era normal ir a donde un brujo, normal ir a buscar ayuda ante un adivino.
ante cualquier cosa que se le presentara. ¿Por qué esta mujer no tomó la decisión? Al ver que Jesús le daba la espalda, ella dijo: bueno, si Jesús no me quiere hacer el milagro, entonces lo voy a buscar en otro lado. ¿Por qué? Ella dijo: no, es que yo sé que lo que mi hija necesita está en ese hombre llamado Jesús. Lo que tu vida y tu familia necesita está en Dios. El brujo no te lo va a dar, la hechicería no te lo va a dar, la medicina no te lo va a dar, está en Jesús. Enfócate en creer de que si tú persistes, Dios lo va a hacer. La única manera de dejar de orar por algo es que Dios te diga no. Si Dios a mí me dice un contundente no hacia algo, yo voy a dejar de orar. De lo contrario, yo voy a seguir persistiendo. Mira lo que dice la palabra en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 16 al 20. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió la ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio, donde le sirvieron comida y comió. David aprende a aceptar el no que no puede cambiar. David es un hombre maduro. ¿Sabe que muchas veces nosotros en la vida somos de las personas que nos ensañamos en enfocarnos en el no de Dios, pero nos olvidamos todas las veces que nos dijo sí? ¿Sabe que somos de esa gente que nos herimos y nos amargamos por la puerta que Dios nos cerró, pero nos olvidamos de todas las puertas que Él nos abrió? ¿Sabes que somos tan inmaduros espiritualmente y en nuestra vida como cristianos que nos enfocamos en el desierto que atravesamos, pero no nos damos cuenta de todos los desiertos que Dios nos libró? David en este momento clamaba por su hijo. Era su hijo, el hijo de sus entrañas, recién nacido. Quería un milagro. Se fue a ayunar, se fue a orar y murió. Pero él no empezó a decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué eres tan injusto? ¿Por qué me lo quitaste? Si yo ayuné, si yo oré, si yo supliqué. No. David dijo: esa fue la voluntad de Dios, no la voy a refutar. Han sido más los beneficios de Dios sobre mi vida que los no que he recibido de Él. Por eso David escribe un salmo y dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando tú te encuentres con el no de Dios, no te olvides de los beneficios que recibiste. Cuando tú te encuentres en un momento donde Dios bloquee tu camino, no te olvides de los beneficios que recibiste. Cuando Dios te meta en el moldeo y en la prueba, no te olvides de los beneficios que has recibido de Dios. Y entiende, usted y yo somos hijos de Dios, y Dios con nosotros hace lo que Él quiere. ¿Estamos de acuerdo? Aprenda a aceptar los no de Dios, pero mientras Dios no me diga no, yo seguiré insistiendo por lo que quiero en mi vida, en el nombre de Jesús. En segundo lugar, quiero decirle algo, y es: una oración persistente no acepta el silencio como respuesta. Escúcheme, no acepta el silencio de Dios. Una oración persistente clama hasta recibir un sí o un no de Dios. Mateo 15:23 dice: pero Jesús no le contestó ni una palabra. En otras palabras, Jesús la ignoró. No le prestó la debida importancia a la necesidad que esta mujer tenía. Ella estaba necesitada. Su hija estaba atormentada por demonios. Solo los que hemos pasado por una situación difícil entenderán qué es esto. Pero Jesús no le respondió, pero ella estaba dispuesta a seguir insistiendo. ¿Qué clase de fe tenía esta mujer para que siguiera insistiéndole a un Jesús que se hacía loco cuando le hablaba? ¿Qué fe tenía esta mujer cuando clamaba a Jesús y ella sabía que Jesús la estaba escuchando, pero Jesús seguía caminando, ignorándola como si nadie le estuviera hablando? ¿Quién hace eso? Una mujer que persiste por lo que quiere y dice: no voy a dejar de gritar y de clamar hasta que me des una respuesta, aunque sea un no, pero dame una respuesta. ¿Qué has hecho cuando Dios ha guardado silencio ante tu situación desesperante? Mi consejo es: sigue persistiendo.
¿Qué has hecho cuando Dios no habla? Sigue persistiendo. ¿Qué has hecho cuando has buscado una respuesta de Dios y Dios no habla? Sigue persistiendo. Una oración persistente jamás carecerá de fe. Lo que motivó a esta necesitada madre a persistir a pesar de estos desplantes divinos era su fe. Ella tomó una decisión y dijo: voy a creer en Dios. En mi caso como padre, yo no le presto interés a mis hijos si me piden algo y no me insistes por lo que quieren. Si mis hijos me dicen: yo quiero un juguete, bueno, yo le digo bueno. Y si ellos no me vuelven a insistir, para mí mejor, no tengo que gastar plata. Pero si ellos empiezan de ahí para abajo, el juguete, el juguete, el juguete, el juguete, el juguete, su persistencia me va a obligar literalmente a mí a darle lo que piden. Y mire lo que dice esta parábola en Lucas capítulo 8, versos del 1 al 8. Cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esta ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Ese es el punto. ¿A cuánta gente Dios hoy encuentra con fe en este lugar? ¿A cuánta gente en realidad Dios va a encontrar acá con fe? ¿Y qué es fe? Que usted esté persistiendo y no vea nada y aún así sigue persistiendo. Que usted no ve el milagro desde que se convirtió, porque usted se vino y dijo: voy a ser cristiano porque me dijeron que si yo le entrego mi vida a Dios, Dios va a solucionar mis problemas, Dios me va a ayudar, Dios me va a levantar. Hace un año te convertiste y te ha ido peor. Y entonces Dios dice: voy a hallar fe en la tierra. ¿Será que voy a hallar gente que quiera persistir hasta ver el milagro? ¿Será que voy a hallar hijos que, sin importar los conflictos y las necesidades que tengan, quieran persistir hasta ver la bendición que yo tengo para ellos? Orar y no desmayar es lo que Jesús aconseja. Aquellos que realmente necesitan un milagro están dispuestos a persistir hasta ver una respuesta. Y es en tercer lugar donde yo puedo decirle que una oración persistente tiene humildad. Cuando Jesús ve que su silencio no bastaba para con esta mujer, entonces le habló. O sea, esta mujer fue tan persistente que dijo Jesús: bueno, vamos a hablar con ella. Mateo 15:26 dice: Jesús le respondió: mujer, mire lo que le dice Jesús: mujer, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Esa fue la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús fue apropiada. De acuerdo al propósito que tenía para estar allí, fue apropiada. Nosotros nos han predicado mucho acerca de este tema y nos han dicho que Jesús ofendió a la mujer. En ningún momento Jesús ofendió a la mujer. Jesús es un caballero. Jesús jamás le diría perra a una mujer. Jesús jamás ofendería a una mujer. Jesús era un hombre serio. Entonces uno escucha prédicas: no, y entonces Jesús le dijo perra y la mujer se ofendió. Mentira. La manera en que Jesús le habla, de esta manera figurativa, la mujer lo entendió y por eso la mujer no se ofende. ¿Y por qué pudo comprenderla? Porque en ese texto está hablando de tres cosas figuradas. Primero, el texto dice: no está bien tomar la comida de los hijos. Los hijos eran los discípulos con los que él estaba en ese momento, sus 12. No está bien tomar la comida de los hijos. Ok, los hijos son los discípulos. Ese pan o esa comida de la que habla ese texto se refiere a los beneficios del ministerio que Jesús le daba a sus discípulos. En otras palabras, lo que le dijo Jesús a esta mujer es: a ver, ellos son mis hijos, y el pan que yo tengo, la palabra que yo tengo, la administración que yo tengo, la diseñé explícitamente en este tiempo solo para mis discípulos, no para ti. Y los perrillos, cuando habla aquí de arrojársela a los perros, literalmente está hablando de mascotas de casa, no está hablando de perros callejeros. Está hablando de mascotas. ¿Cuántos tienen una mascota en su casa? ¿Sí o no? Hay muchos de ustedes que la mascota vive mejor que usted, que su esposo. Vive mejor que sus hijos ese perro en la casa.
O sea que una mascota en realidad vive bien. Lo que Jesús le dijo: yo no puedo tomar mi comida, la que ofrezco en mi mesa, y arrojársela a un perro, a una mascota. Y esos perrillos representaban los gentiles. La palabra aquí de perros o de perrillos no tiene un sentido de desprecio, sino de explicación. Así que Jesús le estaba diciendo a esta mujer que su primera prioridad en ese lugar no era hacerle milagros a la gente, que su primera prioridad en ese lugar era instruir a sus discípulos, y que no era apropiado que ella interrumpiera el tiempo que él agendó solo para sus discípulos y alterar ese tiempo para preocuparse por ella, porque no estaba en la agenda y en el plan que él tenía para esa ciudad. Jesús le dijo: no está bien que yo me siente a la mesa y que quite el pan de mis hijos para dártelo a ti. Ellos son más importantes porque son los que estoy formando. La mujer aceptó la declaración con humildad. Y mire lo que dice Mateo 15:27. Es verdad, Señor. Mire lo que dice la mujer: es verdad, Señor. O sea, la mujer entiende: sí, es que yo lo entiendo, yo sé. Respondió la mujer: pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Por primera vez yo veo a alguien corchando a Jesús en su ministerio. Por primera vez yo veo a una mujer que le calla la boca a Jesús con su respuesta. Ella se percató de que él tenía el derecho de rechazarla. Ella se percató de que Jesús tenía el derecho de no aceptar su petición. Sin embargo, sin tomar insulto alguno por la analogía que Jesús usa, ella le puso un poco de presión y le dijo: sí, mi Señor, pero ten presente que cuando tú te sientas a la mesa, y si tú tienes mascotas, mi Señor, tú verás que las mascotas siempre van a estar debajo de la mesa velando a ver qué se le cae a la gente que está en la mesa, y solo con esas migajas, esas mascotas, mi Señor, se sienten satisfechos. Y yo quiero decirte, Jesús, que sí, soy como un perrillo, pero no necesito sentarme a la mesa y comer todo el pan que tienes. Tan solo si en esa mesa donde tú te sientas con tus discípulos, con tus hijos, cae una sola migaja de esa comida, será suficiente para yo recibir mi milagro. El punto es que ella quería aclarar que no era necesario que Dios interrumpiera su enseñanza, pues todo lo que ella pedía eran migajas, un pequeño beneficio de la gracia de Jesús. Y entonces esa humildad fue la que le dio el milagro a aquella mujer. Mateo 15:28 dice: apreciada mujer. Ahora ya Jesús la trata diferente. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó con una migaja de la gracia de Dios. La mujer que sufría del flujo de sangre entendió que era suficiente tocar el borde del manto de Jesús. El centurión comprendió que una palabra era suficiente para que su siervo fuera sanado. Aunque Jesús no fuera hasta su casa, esta mujer sabía que una migaja del pan de Dios era suficiente para sanar a su hija. Los milagros más admirables para mí que yo veo en la Biblia son los milagros donde yo veo que ellos creyeron solamente en algo pequeño. En algo pequeño. No necesitaron ver a Dios, no necesitaron ver un esplendor de la gloria de Dios. Ellos necesitaban algo, aunque fuera pequeño. Y debido a esta palabra que demostraba su humildad y su fe, Jesús le dijo que se fuera y le aseguró que el demonio había salido de su hija. Cuando ella volvió a la casa, halló que su hija estaba descansando tranquilamente, completamente libre. Los demonios ya no le atormentaban. Y escúcheme, este es el único milagro narrado por Marcos en donde Jesús efectuó un milagro a distancia sin dar una orden verbal. Jesús ni siquiera le ordenó al demonio que saliera. Simplemente le dijo a la mujer: que sea hecho como tú pides. Como tú pides. Es decir, que cuando yo oro con fe y cuando yo tengo fe, aunque Dios no me responda, esa fe es la que hace el milagro. Y esa fe es lo que yo llamo migajas.
Y escúcheme bien, si una migaja pudo darle tan grande milagro a aquella mujer, yo quiero darle una noticia a usted para terminar en esta noche. Usted hoy no disfruta de las migajas de Jesús. Usted hoy puede sentarse a la mesa de Jesús y comer de todo lo que Él pone en la mesa. Si una migaja pudo liberar a una niña endemoniada, imagínese lo que puede hacer todo el pan del cielo puesto en su mesa. Puede sanarlo, puede restaurar su familia, puede cambiar sus finanzas. En un chasquido de dedos Dios puede voltear toda la situación oscura que estás atravesando para darte esperanza. Todo lo que tú necesitas está en la mano de Jesús en esta noche. Y escúchame, estás sentado a la mesa. Por fe solamente tienes que tomar y recibir. Quiero terminar diciéndote: una oración persistente cambia absolutamente todo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que en esta noche Dios va a cambiar muchas cosas por la fe de tu oración.